Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Me da mucho gusto verte por aquí, esta vez para nuestra lección número 1 de este curso que recuerda, tiene como fin darte la información necesaria para que tú puedas finalmente escuchar audios, conversaciones, películas, videos y puedas escuchar todo lo que se dice en estos contenidos o que al momento de que tú hables puedas expresarte y que las personas entiendan lo que estás queriendo decir. A través del estudio del alfabeto fonético internacional y de ver los símbolos y los sonidos, verás que existirá un cambio, como te lo he dicho ya varias veces, habrá un antes y un después en tu viaje a lo largo del aprendizaje del idioma inglés. Ok, en esta lección en lo que nos vamos a enfocar es en darle nombre y apellido a la razón o razones por las cuales nos es a veces difícil entender conversaciones, audios, ¿no? Escuchar el idioma inglés de manera correcta o expresarnos y que nos entiendan. Probablemente te ha pasado que al momento de completar actividades, al hacer tarea, tú puedes leer un texto y lo entiendes perfectamente o entiendes la mayoría, dependiendo de qué tan avanzado o avanzada estés. Eh, y, y eso está bien, ¿no? Cuando tú ves el texto, cuando ves las palabras, logras comprender de qué se trata lo que estás leyendo. Sin embargo, cuando el momento viene de escuchar la misma información, es como si cambiaran el texto o si existieran otras palabras que tú no conoces, pero que son de alguna forma la misma que estás viendo en el texto. Me han dicho algunos alumnos que no entienden por qué, si ya llevan mucho tiempo, pueden ayudar a sus familiares, leen libros y lo entienden porque al momento de hablar como que hay una especie de desconexión entre lo que se ve, cómo se ven las palabras y cómo las escuchan. A veces me dicen que probablemente es porque las personas que hablan en los audios pues lo hacen de manera rápida, el acento o cosas de diferentes estilos. Incluso muchos de nosotros dentro de esta frustración llegamos a pensar que hay algo mal con nosotros, que nuestro oído está mal, que o nos llegamos a convencer de que sí lo escuchamos correctamente, aunque fue hasta que lo vimos en papel, ¿no? Y lo que acabo de decir hace un momento, que existe una desconexión, o parece existir una desconexión entre cómo se ven las palabras y cómo suenan, es real. Si te ha pasado, en efecto, no tienes un problema en el oído ni en la mente, es real. Exactamente, existe una desconexión entre lo que tú ves y cómo lo escuchas. Pero ¿por qué existe esa desconexión y cómo se llama? Bueno, vamos a ver. Te voy a decir su nombre y apellido. Es una razón muy particular. La razón por la que te cuesta trabajo escuchar lo que ves de palabras o que solo las puedes ver hasta que solo las puedes reconocer hasta que las ves, no cuando las escuchas, tiene que ver con un concepto que se llama consistencia fonética. Así es. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues la consistencia fonética se refiere a qué tanto corresponden los sonidos de un idioma con los símbolos, es decir, las letras del alfabeto que se ocupan para representar esas palabras o esos sonidos, o si se ocupan las letras para representar los sonidos. Por extraño que te parezca, estoy seguro de que tal vez no habías escuchado este concepto nunca, pero existe. Y verás que español e inglés son diferentes en cuanto a la consistencia fonética y que nuestra comprensión y uso constante del español es muchas veces el que nos lleva a pues no entender las palabras en inglés y al mismo tiempo nos lleva a no poderlas pronunciar de manera correcta. Porque cuando nosotros aplicamos lo que conocemos de español sobre palabras en inglés, el resultado no va a ser el mejor. Déjame ilustrártelo. Aquí tengo un marcador y papel.
A través de ejemplos lo vas a entender mucho mejor. Te prometo que al final de esta lección tú vas a tener muy claro a qué me refiero con todas estas palabras y entenderás ya muy bien la razón por la cual hay una desconexión. Sí la hay. No hay un problema contigo. De hecho, generalmente nuestro oído está bien. Ujú. Y cuando empezamos a, como te decía en la introducción, a ejercitar estos sonidos y yo te enseño a cómo los vas a hacer, tú los empiezas a escuchar y las palabras empiezan a cobrar relevancia o empiezan a aparecer en tu realidad, ¿vale? Es genial. Bueno, vamos a que te explique, ¿ok? Vamos a ello. Muy bien, pues ahora ya conocemos con nombre y apellido la razón por la cual nos cuesta trabajo al momento de escuchar un audio en inglés, entender prácticamente todo lo que dice cada palabra o cada frase que está siendo empleada. La razón es la consistencia fonética, una vez más, que también impacta nuestra capacidad de pronunciar las palabras, eh, de emitir los sonidos de las palabras que nosotros de manera escrita ya conocemos. Recordemos que, o si no te lo había dicho todavía, te lo informo en este momento, la pronunciación y y la escucha, la habilidad de escucha en inglés y en otros idiomas, están íntimamente ligadas, son como hermanas siamesas, no puede haber una sin la otra, ¿ok? Ejemplo extraño, pero bueno. Y es eso, la consistencia fonética. ¿A qué nos referimos con consistencia fonética? ¿Ves aquí varias cosas? Esta palabra, esta de aquí y algunos símbolos. Ahorita cobrarán sentido, pero principalmente ves esto que dice aquí, que español es fonéticamente consistente. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Te lo voy a explicar con esto que tenemos aquí y ahorita escribimos más cosas que te ayudarán a entenderlo de mejor manera. La consistencia fonética se refiere a que en ciertos idiomas, que son fonéticamente consistentes, como el español, cada letra que usamos del alfabeto, en las palabras que tengamos en el idioma, cada letra va a representar solo un sonido, máximo dos. En el caso, por ejemplo, de la R, a veces será R o R, pero es casi todo, ¿no? Hay tanta consistencia, es decir, tanto los patrones se repiten, tanto orden, por decirlo de alguna forma, que cada letra va a representar un sonido. Y es decir, que los sonidos y las letras van a ser realmente, en la mayoría de los casos, una sola cosa. Por eso puse aquí estos unos. Cada letra representa un sonido, está ligada a un solo sonido. Este es A, este es B. No estoy hablando de sus nombres, sino del sonido que representan. Esta suena S o K, son dos nada más. D, E y F. ¿Vale? Esos son los sonidos. Los nombres de las letras son otra cosa, tanto en inglés como en español, pero están en español ligadas a uno o dos sonidos. Eso hace que el idioma sea fonéticamente consistente, o sea, que sus sonidos sean consistentes. Si yo me encuentro esta letra en cualquier palabra, está presente aquí y está presente acá. En las dos palabras va a representar un solo sonido y no cambia. Este es A y aquí suena también como A. Es igual. ¿Por qué tengo esta palabra aquí? Si nunca has visto esta palabra, no te preocupes, está en español, está en español. Si no la conoces, esa es la intención. Si sí la conoces, mira, me encanta porque significa que te gusta investigar acerca de animales, a lo mejor estudias biología o no sé, algo por ese estilo. Pero este es un animal. Al final, más tarde te diré qué tipo de animal es o qué significa. Pero si no conoces esta palabra, el punto es que yo quiero demostrar aquí es que aunque nunca la hayas visto, aunque nunca la hayas escuchado, la puedes pronunciar. Probablemente ya la pronunciaste varias veces ahorita y te estás preguntando si se pronuncia rorcual o rorcual, ¿no? Bueno, ¿por qué te es posible pronunciarla a pesar de que nunca la hayas visto? Por la consistencia fonética, porque como cada letra representa uno o máximo dos sonidos, lo único que te toma es recordar cómo se pronuncian o qué sonidos son estos y conectarlos. Es decir, aquí tenemos la palabra rorcual. Exactamente, si lo dijiste así, estás bien. Probablemente lo único que pueda haber duda es si es rorcual o rorcual, pero también aquí puse esta, mamá, para ilustrar también que este símbolo que tenemos en español también le da mucha consistencia fonética o contribuye a que su consistencia fonética exista, ¿no?
porque tenemos reglas muy específicas en español sobre acentos, dónde van y qué hacen en la palabra, ¿no? ¿Qué sonido le dan? Es básicamente eso, nos están ilustrando de manera escrita cómo suena esta palabra. Recordemos que en inglés los acentos como este no existen, al menos no de la forma en que los usamos en español. Entonces tampoco hay pierde, porque el hecho de que haya o no haya un acento nos da mucha guía de cómo se pronuncia la palabra. ¿Okay? Entonces, Rorcual, si lo pronunciaste así, estás correcto, a pesar de que nunca hayas escuchado esta palabra. Y no importa la palabra que escribamos. Si vemos esta, por ejemplo, probablemente también ya la conoces. Ujú. Si no, no hay problema. Si nunca la has visto, la puedes pronunciar. Solo hay que conectar las letras o sonidos. En español no hay discrepancia. Las letras son sonidos y los sonidos son letras. Aunque no es esto necesariamente exacto así, pero lo podríamos tomar así, dada la consistencia fonética, que los sonidos son los mismos. Ujú. Aquí yo tengo esta letra, acá también y acá también. En las tres palabras, este es al, mamá y serendipia. A. Lo que cambia probablemente es la entonación, pero en todas es A, no importa, no hay sorpresas aquí. Tengo estas dos letras y en las dos posiciones suenan como E, serendipia. Todas las letras suenan aparte, ninguna de estas es muda porque aparte español solo tiene dos letras mudas, principalmente la H. En la mayoría de los casos, excepto cuando tiene una S, pero esa es la consistencia fonética. Hay reglas específicas que si tú recuerdas tus clases de primaria, recordamos esto, ¿no? La H es muda y la U también puede ser muda, igual dependiendo en dónde nos la encontremos. Por ejemplo, en la palabra que, la U no suena, ¿vale? Pero todas estas reglas de acentuación, de sonidos, cómo se juntan las letras, contribuyen a que español sea consistente fonéticamente. Hay orden, hay patrones que siempre, siempre, siempre se van a repetir. No vamos a encontrar palabras, al menos no naturales del español, donde los sonidos cambien. Si bien es en los anglicismos donde esta consistencia fonética se empieza a romper, ¿no? Pero si la palabra está así en español, no hay pierde. El hecho de que cada símbolo, cada letra representa uno o máximo dos sonidos nos hace que los podamos leer sin problema. Por lo tanto, cuando tú escuches incluso a la inversa una palabra, y si yo digo queratosis, por ejemplo, tú la podrías escribir, queratosis, ¿no? La podrías escribir aunque nunca la hayas escuchado. Probablemente te estés preguntando por qué estoy escogiendo palabras tan extrañas, pero el punto es que quiero ver, que veas, más bien que tú veas ilustrar, que aunque veamos palabras que no conozcamos o que no estemos tan familiarizados en español, las podemos escribir o leer por la consistencia fonética del idioma. Queratosis. Trata de escribirla. ¿Cómo la escribirías? Si quieres, ponle pausa al video, ¿no? Para que puedas apuntarla. Si la escribiste así, ujú, eh, pues estarías en lo correcto. A lo mejor ahí existiría la posibilidad de que la hayas escrito con K. Y bueno, si ese es el caso, también esas cosas llegan a pasar, ¿no? Hay letras que comparten sonidos como la K y la Q en ciertos escenarios, pero bueno, es mínima la inconsistencia. Generalmente, español es más consistente fonéticamente. Aparte que es más probable que la hayas escrito con Q y E porque nosotros tenemos ya muy asimilado que la mayoría de palabras que tienen este sonido inicial, queso, queratosis, quién, etcétera, se escriben con esta combinación de letras. Eso es también relacionado a la consistencia fonética. Si tú pudiste escribir esta palabra, aunque nunca la hayas visto, pero de escuchar los sonidos los pudiste poner, se debe también a que tú conoces qué sonidos se representan con cuáles letras, por la consistencia fonética del español. Esto es a lo que estamos acostumbrados. Pues déjame decirte que a la inversa, opuestamente, inglés no sigue estos patrones. Opuesto al español, inglés no es fonéticamente consistente, lo que significa que todo lo que acabamos de ver aquí
O sea, que yo pueda conectar sonidos, que sepa cuáles letras son mudas en cada palabra, que escuche una palabra y la pueda escribir o la pueda deducir porque los sonidos se repiten, eso no lo voy a poder hacer en inglés. Vamos a ilustrarlo. Vamos a cambiar una hoja y a escribirte algunos ejemplos para que veamos cómo español y inglés son diferentes en cuanto a la consistencia fonética. Muy bien, pues ahora que ya sabemos que español es fonéticamente consistente y qué es la consistencia fonética, es decir, que los sonidos y las letras usadas en un idioma para escribir palabras están íntimamente conectados y que hay repetición, orden, ujú, ya podemos llegar a la siguiente sección que se enfoca en la inconsistencia fonética del inglés. Es más bien esta la razón por la cual nos cuesta trabajo escuchar audios y entender lo que están diciendo en inglés y a lo mejor en otros idiomas. No solamente inglés, sino otros idiomas también son fonéticamente inconsistentes. Es decir, que los sonidos que están ligados a las letras del alfabeto pueden cambiar. O vamos a decirlo de otra manera. Los símbolos, las letras, no están ligadas necesariamente a sonidos. Es decir, que yo no siempre voy a saber qué sonidos representarán qué letras. O para decirlo de otra manera, las letras no estarán representando sonidos, solamente estarán representando letras. Cuando yo veo una palabra en inglés, como esta que tenemos aquí, que probablemente conoces, a diferencia de las que vimos hace rato en español, que eran más poco comunes, esta es muy común, tanto en inglés como en español. Si no la conoces, no te preocupes, no hay problema, pero existe mucha posibilidad de que sí la conozcas. Quiere decir gato. Por cierto, no te mencioné qué querían decir las palabras del video anterior. Al final de este te dejaré de saber qué quieren decir las palabras que escribimos en el video anterior del español. Eh, pero si tú ves esta palabra, lo que ves aquí es cómo se escribe. Ahora, algunas palabras tendrán un poquito más de consistencia conforme a cómo suenan, ¿ok? Esta de aquí la pronunciamos como cat. Cat, cat. Y pues digamos que ahí pues podremos decir, bueno, ahí sí yo escucho este sonido que uso en español. Más o menos. Algunas palabras pasarán ese filtro y tenderán a aparentar más consistencia. Ujú. Pero lo que decía hace un momento, inglés es fonéticamente inconsistente, perdón, porque las letras no necesariamente representarán sonidos. Aquí tengo ujú, tengo esta pronunciación, cat. En esta palabra, este es el sonido que tengo aquí, ¿ok? Este es un símbolo fonético. Todavía no los estamos viendo, los veremos muy a fondo, pero empezar a saber por qué cobran importancia. Bueno, si inglés es fonéticamente inconsistente, es lo que significa que no hay necesariamente conexión. Porque si lo fuera y yo viera esta palabra, ujú, que quiere decir pastel, también es común. Si hubiera consistencia fonética, querría decir que tengo esta letra A aquí y también la tengo acá. Si aquí suena como cat, aquí esta palabra debería de sonar como cac, incluso caque, ¿no? Aunque la E aquí no va a sonar. ¿La E es muda en inglés? Más o menos, lo explicaremos más a detalle. Pero aquí sí, en esta palabra es muda, cuando a diferencia del español, solo la H es muda. Aquí a veces la E es muda, a veces no lo es. Ujú. Tengo el mismo símbolo, pero sabemos, si tú sabes cómo se pronuncia esta palabra, sabes que no la debería de pronunciar como cac. Esta va a sonar como cake, ¿correcto? ¿Cómo entonces, cómo suena esta letra? ¿A o EI? Pues la letra A puede, aunque recordemos, no necesariamente representa sonidos, pero ya vimos que está asociada
a dos, a y a. Entonces, si yo viera esta palabra aquí, tengo la misma letra. Ok, aceptamos que tiene dos sonidos. No es raro porque en español pues es solo uno, pero bueno, dos. Entonces aquí, si se siguiera cierta lógica, esta palabra debería de ser o bal o bail, ¿verdad? Y sabemos que no, la pronunciación de esta palabra es ball, con este sonido que está aquí, el cual, por cierto, no existe en español. Y también eso será algo que haremos en las clases siguientes, aprender que hay sonidos que no existen en español, aparte de la inconsistencia fonética del inglés y de la consistencia fonética del español, hay sonidos que no existen en español y yo te los voy a enseñar, no te asustes. Pero aquí hay otra posibilidad, el sonido o, po. Entonces, ¿cuáles sonidos representa? ¿Tres? Sí, o tal vez más. En realidad, inglés es fonéticamente inconsistente porque no podemos determinar, basándonos en las letras, los sonidos que tenemos en la palabra. Efectivamente, hay una desconexión entre cómo se ve la palabra y cómo suena. En la gran mayoría de los casos de las palabras en inglés, sobre todo cuando somos hablantes del español, veniendo de un lenguaje tan consistente fonéticamente, nos encontraremos con que en inglés es muy diferente. La mayoría de las palabras tienen esta desconexión entre cómo se escriben, es decir, cómo se ven, y cómo se pronuncian. Aquí pondremos una carita así de alguien que está diciendo algo. Cómo se ven y cómo se pronuncian. Hay una desconexión, efectivamente. No estás mal, no tienes problemas. No son la misma palabra, ¿ok? O sea, perdón, sí son la misma palabra, pero no hay necesariamente conexión. Entonces, lo que nos hace falta y la razón por la cual tú puedes entender las palabras solo hasta que las ves es porque te ha faltado aprender el segundo concepto, la segunda parte, la segunda pieza de ese rompecabezas. Tú tienes solamente esta, que es cómo se ve la palabra, pero te ha hecho falta por mucho tiempo saber cómo se pronuncia. Y esto es en lo que nos vamos a enfocar. Y para adquirir esta pieza va a hacer que tú puedas escuchar la palabra, que tú la puedas reconocer, y también va a hacer que cuando tú la digas, la gente te la entienda, porque esta palabra no es bal, es ball. Esta no es cac, es cake. Y esta no es cat, bueno, si esta no es cat, es cat, con un sonido ligeramente diferente al del español. En este curso vas a aprender estos símbolos y estos sonidos. En los diccionarios, tú vas a encontrarte con estos sonidos, así como con las palabras que tú ves escritas. Pero es esta parte de aquí la que te dará el control sobre cómo se dicen las palabras. Y te va a permitir que tú libremente, cuando vayas a consultar a un diccionario, sepas inmediatamente cómo se dice la palabra, sin necesidad de que alguien te la diga, ¿no? A lo mejor tendrás que corroborarla a veces, pero en mi experiencia te puedo decir que yo, al usar el alfabeto fonético internacional, cuando leo un libro relativamente avanzado de ciencia, de biología, de historia, y me encuentro con palabras nuevas, voy al diccionario y veo la pronunciación. Ahora vas a poder no solamente ver cómo se escribe la palabra, sino ver su pronunciación, que recuerda, esta parte de aquí es la que te estaba haciendo falta en ese rompecabezas y es la culpable de que tú solo puedas leer palabras, pero no sepas cómo suenan, y saber cómo suenan te hará que tú puedas escucharlas. Si tú te aprendes esta palabra desde la consistencia del español, vas a aprendértela como cac, cac. Cuando escuches verdaderamente cómo la pronuncian, no la vas a conectar. Tú vas a estar esperando cac, cuando la gente siempre te va a decir cake. Y es por eso que te va a costar trabajo. ¿Ok? Bueno, pues aquí terminamos esta lección. No te asustes. Recuerda que yo te voy a ir llevando de la mano. Tal vez aquí ves muchos símbolos, pero
Es muy fácil y al final de este curso de veras tú vas a ver un antes y un después y vas a tener mucha libertad. Una vez habiendo sabido esto, el siguiente paso y en la siguiente lección nos vamos a enfocar en que tú descubras eh, los símbolos. Te voy a empezar a adentrar al alfabeto fonético internacional y vas a conocer qué sonidos representan, muchos de los cuales ya existen en español, aunque otros tal vez no, como este. Te voy a enseñar cómo hacerlos, cómo los vas a escuchar y cómo reconocerlos, ¿vale? Bueno, pues me da gusto que hayas llegado hasta aquí. Nos vemos en la siguiente lección. Have an excellent day. Bye bye.